¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Nombres de Cristo. Vamos a comenzar poniendo este tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y meditar en ella. Te ruego que tú hables a nuestra vida este día y que podamos encontrar en Cristo el fundamento para nuestra vida. Te rogamos que, Señor, tú nos guíes en el resto de esta clase. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a tener nuestra clase el día de hoy. Y en la clase de hoy estaremos hablando acerca de un nombre que se le da al Señor Jesucristo. Pero antes de ir a ese nombre, me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando recordar qué importante es que Dios ha buscado de diferentes maneras comunicarse con los seres humanos, con sus criaturas, con el hombre. Y el Señor lo ha hecho de una forma tan clara y entendible que utilizó un idioma conocido para el hombre, que tal vez hoy no es conocido para nosotros porque vivimos en otra parte del mundo, pero Dios decidió comunicarse con nosotros de una manera tan clara y tan sencilla. Y de esa manera nosotros hoy también podemos escuchar hoy su voz por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia, que tenemos ya traducida en nuestro idioma. Y en ese deseo de Dios de poder comunicar sus verdades de una forma tan clara y tan sencilla, utilizó diferentes ejemplos para hablar acerca de lo que iba a ser su plan y también de aquel que vendría a cumplir su plan de redención para el hombre perdido por causa del pecado. Y utiliza diferentes metáforas que finalmente hacen una analogía en relación a nuestra vida y la persona de Dios o de Jesucristo, y utiliza diferentes tipos literarios, específicamente cosas que pueden identificarse con nuestra vida, con la vida diaria, con la vida común y con las cosas que nos vamos encontrando en todo momento alrededor nuestro. Y hoy, en relación al nombre que vamos a mencionar, tiene que ver algo con la arquitectura, con la ingeniería, con la construcción. Así es. Hoy hablaremos de Jesús como la piedra angular. Este concepto era conocido en las Escrituras porque la mayoría de la gente tenía la idea de poder construir su propia casa y ellos aprendían de construcción dentro de su hogar. Por lo tanto, pues ese era el desafío que ellos tenían y conocían el concepto de la piedra angular porque lo vemos en el libro más antiguo que tenemos en la Escritura, hablando cronológicamente. Vamos entonces a Job capítulo 38 y vamos a ver a partir del versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué está fundada sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Ves? Ahí encontramos que este concepto de piedra angular era conocido. Y aquí está hablando, poniéndole como ejemplo a Job, que cuando Dios creó toda la tierra, Él colocó un fundamento, una piedra angular. Ahora, ¿qué era la piedra angular o por qué la relacionamos nosotros hoy en día con la persona de Jesucristo? Bueno, esto lo encontramos en diferentes pasajes, pero vamos específicamente a Efesios en el capítulo 2, a partir del versículo 20. Mira lo que dice la Escritura ahí. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vemos entonces ahí cómo Jesús es aquel que es relacionado con la piedra angular. Ahora, quiero mostrarte un poquito a qué se refiere o por qué era tan importante una piedra angular y a qué se refieren cuando podemos
comparar a Jesús con una piedra angular. Desde la antigüedad, los constructores han usado piedras angulares en sus proyectos de construcción. Una piedra angular era la piedra principal, normalmente colocada en la esquina de una edificación para guiar a los obreros durante su trabajo. El resto del edificio se ajustaba a los ángulos y tamaños de la piedra angular. Además, si se removía, toda la estructura podría colapsar. La piedra angular era normalmente una de las piedras más grandes, más sólidas y mejor elaboradas de todas las que había en la edificación. Siempre había una piedra angular que era la principal. Así que la piedra angular se colocaba en las esquinas de las construcciones, o sea, había diferentes piedras angulares, pero una era la más importante. Esa es la que llevaba, cargaba y sostenía todo el peso. Esa era el parámetro para que a partir de ahí se tiraran las plomadas y entonces se tiraran las líneas y se pudiera hacer toda la cimentación de la casa. Por esto, de alguna manera, nos anima saber que Jesús es la piedra angular o el fundamento para nuestra vida cristiana. Ahora, esto venía siendo anunciado, Jesús como Mesías y Jesús como la piedra angular, desde el Antiguo Testamento lo hemos mencionado. Pero vamos a ver específicamente un pasaje cuando el Señor habla por medio del profeta Isaías a aquellos líderes del pueblo de Israel que habían sido burladores o que tenían una actitud burlona delante del Señor. Y vamos ahí a Isaías en el capítulo 28 y dice la Escritura de la siguiente manera: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Ahora vemos en este texto cómo esta gente de una forma burlona estaba hablando de que habían dejado su confianza en Dios y habían puesto su confianza en cosas que eran efímeras. Y menciona que en un momento habían puesto su confianza, habían buscado como refugio la mentira y la falsedad. Ahora se burlaban acerca de lo que Dios les había dicho, lo que Dios les había prometido, y aún de la persona de Dios como la base o el fundamento para su vida. Pero a través del profeta Isaías vemos en este texto que el Señor anuncia que en el futuro vendrá un Mesías, y ese Mesías será también llamado la piedra angular, donde ellos encontrarán el fundamento para su vida, encontrarán no solamente la seguridad o la base fundamental, sino también encontrarán lo que será la medida para su vida. Hay otros textos, por ejemplo en el Salmo capítulo 118, vamos a ver cómo el salmista hace referencia a esto. En esta escritura se hace referencia al Mesías que vendría para ser esa piedra angular en donde el pueblo encontraría no solo la solidez, sino también la plomada o la medida para su vida espiritual. Vemos el Salmo 118, versículo 22, que dice de la siguiente manera: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Este es de alguna manera una profecía que ahí el salmista está mencionando en relación a que Jesús o el Mesías en el futuro sería desechado. Y está mencionando de una forma muy clara aquel que sería la base, el cimiento para su vida, para edificar, para construir una vida digna de Dios, sería desechado. Y ellos comenzarían a vivir a su propia medida, a su propia forma de ver las cosas, y entonces dejarían a Dios a un lado, no solamente a Dios, sino también rechazarían al Mesías. El Señor mismo, hablando con los fariseos, el Señor Jesús, quienes lo estaban rechazando como el Mesías,
les recuerda este salmo. Hay 3 pasajes en los evangelios que nos mencionan que hablan cómo Jesús les recordó este pasaje a los fariseos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 21 y versículo 42, en Marcos 12:10 y en Lucas 20:17. Pero vamos a ver lo que dice el texto en Mateo 21:42. Dice de la siguiente manera: Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora, ellos estaban teniendo la piedra angular delante de sus ojos y sin embargo ellos lo estaban desechando. Ahora el Señor les trata de abrir los ojos acá y les muestra cómo Él estaba cumpliendo la Escritura, cómo Él estaba haciendo esa piedra angular que ya se había anunciado por Isaías, que lo había mencionado el salmista, que sería rechazado. Y entonces vemos cómo el Señor les trata de poner de una forma muy clara a través de este pasaje. Pero los fariseos tienen una reacción en la cual se enojan y buscaban entonces poder prenderle. Sin embargo, el Señor en ese pasaje dice que se escapa porque querían prenderle y al final no lo pueden tomar, porque sabía el Señor que aún no era su tiempo. De la misma manera, vamos a ver en diferentes partes de la Escritura y a través de diferentes personajes que Jesús está siendo relacionado con la piedra angular. Vamos a ver el caso del apóstol Pedro, que después de haber predicado el evangelio a más de 5,000 personas y éstas creyeron, es cuestionado por los principales gobernantes y ancianos de Israel en cuanto a la autoridad con la que él les estaba hablando. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 4 y dice de la siguiente manera: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces vemos aquí cómo el apóstol Pedro está hablando con la autoridad de aquel que es la piedra angular, aquel que es la piedra fundamental y la piedra que había sido reprobada, que había sido rechazada, pero finalmente, dice, ellos... esta piedra aprobada, esta piedra viene a ser la principal cabeza del ángulo. Es donde se fundamenta nuestra salvación. Y aquí es donde nosotros tenemos que detenernos un momento y entender que para que tu salvación pueda darse, tú tienes que creer en Cristo como tu Salvador personal. Recuerda que a causa del pecado, está separado delante de Dios. Eso nos lo dice la Escritura en Romanos en el capítulo 3 y versículo 23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, al estar destituido de la gloria de Dios, no puedes pasar la eternidad con Dios, porque ya fuiste sacado de ahí. Ahora, si yo te preguntara el día de hoy sobre qué fundamentas tu salvación o tu vida eterna, realmente creo que muchas personas no tendrían un fundamento firme y tal vez fundamentarían su creencia de la vida eterna tal vez en una religión o tal vez en ciertas costumbres o ciertos ritos que pueden desarrollar en su vida, pero nada de esto realmente tiene solidez. Otras personas tal vez fundamentarían el poder llegar al cielo a través de hacer buenas obras. A veces he visto personas que hacen cosas muy buenas y que está bien, pero no son suficientes para ganar la vida eterna. Y escucho a otros decirles: con eso que hiciste te ganaste el cielo. Pero la Escritura nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿La fe en quién? Pues en la piedra angular que es Jesucristo. Y dice: no por obras, para que nadie se gloríe. En Jesucristo encontramos esa piedra fundamental, donde entonces es la base para nuestra salvación. Sin Jesús no podría haber salvación. Sin Jesús no existiría la oportunidad de llegar a Dios
para poder tener una relación personal e íntima con Él. Vamos a continuar y vamos a ver algunos conceptos que sigue desarrollando el apóstol Pedro. Vemos cómo también Él los exhorta, ahora que nosotros hemos creído en Cristo como la piedra angular, que nosotros debemos de edificarnos como una casa espiritual aceptable a Dios, tomando la palabra como esa plomada que rige nuestra vida. Fíjate lo que dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, este pasaje, en su contexto, viene hablando en relación a que nosotros debemos de desechar toda mentira, todo engaño, todas las cosas que están relacionadas con la malicia, con las obras de la carne. Y dice que debemos de desecharlas y entonces tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y esto hace referencia a la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura y meditamos en ella, encontramos en ella como centro a la persona de Jesucristo. Y la Escritura ya hemos visto que nos presenta a Jesús como esa piedra angular. Así que cuando hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, recibimos la exhortación de Pedro de que nosotros ahora debemos de crecer no solamente en el conocimiento de Jesús, sino basados y fundamentados en Cristo, debemos de desarrollar un crecimiento para nuestra vida espiritual. Pero no solos, sino también lo tenemos que hacer como iglesia. Y es ahí donde regresamos al concepto que nos maneja el apóstol Pablo en el primer versículo que vimos cuando empezamos la clase en esta noche. Y vamos a ver que finalmente Pablo nos muestra que ya no hay distinción de pueblos y que ahora en Cristo somos un solo pueblo que debe crecer y edificarse mutuamente como morada de Dios en el Espíritu. Efesios en el capítulo 2 y versículos del 20 a 22 nos habla nuevamente de Jesús como la piedra angular. Y dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por lo tanto, vemos que para Dios ya no hay diferencia. Ya en el contexto que está hablando aquí el apóstol Pablo dice, para Dios ya no hay ni judíos ni gentiles. O sea, sí los ve así, pero cuando crees en Cristo como tu Salvador personal, eso se une. Y ahí podemos encontrar una unidad que da esa piedra angular, que solamente se puede lograr a través de esa piedra angular. Entonces, no solamente nosotros debemos de crecer en Cristo, porque Él es la piedra angular y ya que hemos creído en Él de manera individual, sino también ahora en conjunto como iglesia tenemos que crecer juntos fundamentados en la persona de Cristo. Y vimos ahí entonces en este pasaje de Efesios capítulo 2 que Él es la principal piedra del ángulo. Y si quitamos esa piedra angular, todo el edificio entonces se va a caer. Si nosotros sacamos a Cristo de la iglesia, pues la iglesia se derrumba, no existe. Y lamentablemente hoy en día nuestra tendencia es a sacar a Jesús de la iglesia. Tal vez sí mencionarlo, sí hablar de Él, pero tal vez ponemos como prioridad nuestra propia vida, nuestros propios deseos. Queremos sacar de la vida cristiana a Jesús como piedra angular y no se puede. Ya vimos que el resultado, que cuando se saca una piedra angular y sobre todo la principal, pues entonces todo el edificio se puede caer. Hace algunos años atrás, cuando Dios me dio la oportunidad de ir a estudiar al Instituto Bíblico en Argentina, en el lugar donde yo hacía ministerio de fin de semana, íbamos con los jóvenes a jugar ahí, los muchachos del club bíblico,
íbamos a jugar a un deportivo que era en el barrio Agronomía, que estaba junto a la Facultad de Agronomía y de la Universidad de Buenos Aires, y jugamos en esas canchas, y detrás de ese lugar había un lugar que estaba abandonado, que más o menos por ahí de los años 50 del siglo pasado, se había comenzado a construir. Eso era el proyecto de un hospital, pero después ahí con algunas situaciones y problemas que había en el gobierno, se paró la construcción. Ahora, eso no era la principal razón de parar la construcción, sino que no estaba bien fundamentado ese edificio. Ese era el Hospital Warnes, y ese hospital finalmente tuvo que ser demolido. No pudo continuar la construcción porque el hospital comenzó a agrietarse. Iba a ser un hospital dedicado para tratar a los niños. De hecho, sería uno de los hospitales más grandes en toda Latinoamérica. Pero no pudo continuar porque se agrietó. Y la razón por la que se agrietó es que no tenía un buen fundamento. Ahora, a veces tal vez pensamos en tener una iglesia muy grande, en tener muchos miembros, en tal vez ser la más grande de Latinoamérica o hacer la obra más grande alrededor de nuestra vida. Pero quiero decirte algo, si el fundamento y la base no es Cristo, pronto eso se va a agrietar. Pronto entonces habrá problemas y pronto tal vez eso tendrá que ser demolido. Cuando nosotros sacamos a Jesús como el fundamento para la iglesia, para nuestra vida, seguramente eso se va a venir abajo. Así que, como conclusión entonces en esta tarde, o en esta noche ya, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, tenemos que creer que Jesús es la piedra angular del edificio que es su iglesia. Todos aquellos que hemos creído en Él, debemos de crecer en sus principios para ser una iglesia santa y que le glorifique. Jesús no solamente nos marca el fundamento donde tenemos que comenzar a crecer, sino que dijimos que de ahí se tiran todas las líneas para la demás construcción. Hablamos de la plomada. La plomada es una herramienta que sirve para ver que el edificio o colocar que el edificio, las paredes que se están construyendo realmente estén totalmente en el mismo nivel, de la misma manera. Ahora, si la base no está bien puesta, si está torcida o está mal colocada, entonces las paredes se construirán mal. Jesús, tenemos la confianza que fue un hombre sin pecado, que fue Dios mismo en esta tierra, viniendo a darnos el ejemplo de cómo podemos nosotros vivir. Así que si nosotros seguimos el modelo de Jesús para nuestra vida, si dejamos que Él sea cada día a través de nosotros, entonces podemos saber que nuestra vida será cada día más semejante a lo que Dios espera de nosotros. Sigamos sus principios, sigamos sus ordenanzas, vivamos de acuerdo a lo que Dios quiere para nuestra vida. Ese es el desafío que dejamos el día de hoy. Así que ya tienes a Jesús como la piedra angular de tu vida, como el fundamento para tu vida. ¿Ya has creído en Él como tu único y suficiente Salvador? Si no es así, hoy tienes la oportunidad de confiar en Cristo. Si tú ya le has pedido que Él sea tu piedra angular, pero realmente en este tiempo no has estado edificando sobre Él, yo te animo y te motivo a que vuelvas a Él como la piedra angular, aquella base segura en la cual puedes edificar. Y si no estás edificando con tu iglesia, yo te invito a que seas parte también, que te unas al trabajo en la iglesia y que fundamentados en Cristo podamos crecer, no en cantidad, no en actividad, sino en profundidad, en la Escritura, en el conocimiento de Cristo y en glorificarle a Él. Vamos a terminar con una oración entonces en esta noche. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de compartir este tiempo juntos. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias porque hoy hemos estudiado que Jesús es nuestra piedra angular, la base, el fundamento
pero también el modelo de vida para nosotros, Señor, vivir una vida que te agrade, que te glorifique y que te honre. Señor, gracias te damos en esta hora. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos pronto.